La alteración mental del narcisista López brilló en todo su esplendor el día 27 de octubre del 2023 en Atizapán de Zaragoza para la inauguración de una planta potabilizadora de agua en presencia de cientos de acarreados, desde luego morenistas paleros de López, así como los paleros oficiales que estaban en el presidio, aproximadamente 20 inmundos políticos, entre ellos Delfina Gómez y el general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, entre otros borregos. Y ahí López se lució para que le fueran reconocimientos de los cuales adolece, para enaltecer su ego narcisista y psicópata, porque es la forma que tiene López de gobernar, exigiendo a todos sus paleros y beneficiados corruptos de su gobierno que le rindan pleitesía y que respeten su palabra como el non plus ultra, como el Mesías, como el ser superior, cuando es un pobre infeliz que pronto va a rendir cuentas al Creador, como todos en este mundo lo vamos a hacer y tenemos que redimirnos, porque el hombre no solamente es materia, es espíritu, y Jesucristo vino al mundo para redimirnos de la muerte, redimirnos de nuestros pecados. Y hablo estas cuestiones bíblicas porque me da mucho coraje, me da impotencia que mientras los hermanos de Guerrero y Acapulco se encuentran sufriendo la de Caín porque no tienen agua, no tienen alimentos, no tienen asistencia médica, no tienen seguridad, se ha desatado un saqueo no solo a tiendas, sino a las casas que quedaron todavía en pie. Y esto no tiene nombre. López es un traidor a la patria, porque estaba festejando en Atizapán de Zaragoza, no solamente con sus acarreados y los paleros oficiales, sino que con palabras de él, con los que ya se fueron y que según él estaban en esta reunión y muy contentos. Y eso es una muestra indubitable de que López está terriblemente zafado de la azotea, por decirlo coloquialmente, como se acredita con este video. Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Atizapán, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas veces, cuando estábamos luchando por el cambio, estuve aquí en Atizapán. Estuvimos juntos porque esta es una lucha de todas y de todos, y de algunos mujeres, hombres que ya se nos adelantaron, pero que están con nosotros, siempre van a estar con nosotros y ahora están muy contentos. Bueno, este sujeto está de remate. ¿Cómo es posible que esté fantaseando que hasta los muertos están con él y van a estar muy contentos? A yo pienso que ya no está ubicado ni en lugar, ni en tiempo, ni en espacio.
Pero eso es lo menos, porque López dejó en el abandono al pueblo de Guerrero, porque su obligación en causa de desastre o de alguna alteración al orden público, López debió haber decretado un estado de excepción, un estado de emergencia. ¿Y en qué consiste eso? Según el artículo 29 de la Constitución Federal, el gobierno de la República, concretamente el Ejecutivo, debe decretar el estado de emergencia cuando existe alguna perturbación del orden público provocado por algún conflicto, alguna rebelión o por algún fenómeno natural. Y esto porque Guerrero, Acapulco, quedaron destruidos, sin infraestructura de luz eléctrica, de agua, de comunicaciones y menos de abasto de medicamentos y de alimentos. Y ese es un delito que se considera de lesa humanidad, porque si bien es cierto que López no es el responsable de los fenómenos naturales, es obvio, solamente un loco opinaría lo contrario, pero López sí es responsable de los destrozos que causó dicho huracán, pues en los términos del artículo 87 de la misma ley de leyes, López juró respetar la Constitución, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió y viendo por la prosperidad y el bien de la nación, y si no que el pueblo se lo demande. Y López está dejando en el abandono a esos hermanos que quedaron en la inopia, que hubo muertes, no solamente de 27, como dijo López al principio, sino de más de 50, independientemente de los que descubran, porque todavía falta buscar. Y además hubo muchos lesionados que también se ha ocultado. Hay desesperación en los habitantes de Acapulco, porque una de las obligaciones del gobierno, según el artículo 4 de la Constitución Federal, y que López se lo ha pasado por el arco del triunfo, es el de dar alimentación nutritiva suficiente y de calidad, dar agua salubre, también suficiente, dar seguridad y otros tantos derechos sociales que López los ha olvidado. ¿Por qué? Porque es un populista, porque prefirió estar en una inauguración de una obra que no es urgente, que no es más que una obra que le va a dar pues algún beneficio al pueblo, pero eso no es urgente. López, con su carácter psicópata, quería ser reconocido para minimizar el abandono en que tiene al pueblo de Guerrero. Y eso es un delito de lesa humanidad, porque está aprovechando la desgracia que sufrieron todos los habitantes de Acapulco, de Guerrero, todas las destrucciones que hizo de viviendas, de hoteles, y López, en lugar de considerar que son víctimas de la desgracia, López se victimiza. López se cree que él es el salvador del mundo y que es injusto lo que le reclaman, porque López no está ubicado en la realidad. López es un insensato, y por ello yo me imagino, si el pueblo de México permite que siga la continuidad de Morena en el gobierno de la República, perdón, van a suceder dos cosas: que López va a quedar impune en sus delitos de traición a la patria y de lesa humanidad, y que además se va a lograr imponer
en el país un sistema comunista como el de Venezuela, porque la corcholata Sheinbaum no tiene la idiosincrasia mexicana, ni siquiera es creyente, no es católica. Ella no tiene ningún principio ético ni moral como lo tiene López, que también adolece de esas características. Y en esas condiciones, el país, el pueblo de México, se encuentra en peligro inminente, porque así como están sufriendo los hermanos de Guerrero, así nos va a pasar en México, y sin que haya una catástrofe natural provocada por un temblor o por un fenómeno de cualquier otro tipo. ¿Qué sería del pueblo de México si pasáramos por un estado de emergencia como lo viven en Guerrero? Y la única defensa que tiene el pueblo de México es ejercer una violencia privada en contra de las autoridades ante la falta de respeto a la Constitución Federal por parte de López y demás autoridades. Y la defensa privada es simplemente desquitarse con una maldición a López así. ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde está tu apoyo, cabrón? Ahora sí te lo grito, con una chingada. ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde está tu apoyo, cabrón? Ahora sí te lo grito, con una chingada. Bueno, eso es una actitud de impotencia, una actitud de desesperación, que López está muy lejos de sentir y de interpretar el sufrimiento del pueblo de México, porque según sus actitudes, López es un ser perverso, además de que es un dictador de facto, porque esa es la característica de un dictador, el de no condolerse del sufrimiento de las demás personas, el de exigir méritos y reconocimientos que no tiene, y que por parte de su gobierno a los únicos que favorece es al ejército, que ya está corrompido, y a sus paleros. Esa es la realidad que vive México. Por ende, haciendo eco a la impotencia del pueblo de Guerrero, lo que le deseo a López es que no vaya a pasar por una situación por la que están pasando los mexicanos en Guerrero, porque López no se pone en sus zapatos. Él piensa que toda su vida va a ser eterna y que no va a rendir cuentas ni al pueblo de México y menos al Creador, porque López está viviendo una euforia, una felicidad ficticia y patológica. López no está situado en la realidad de México. Por ello, parafraseando a Catón, el ilustre periodista y escritor, un voto para Morena es un voto contra México. Muchas gracias.